Estos son todos productos de Apple que tengo. He gastado sobre $7,000 en ellos, pero ¿por qué? La razón es sencilla, su ecosistema. Este ecosistema de Apple es lo que hace distinguir a estos productos, en mi opinión, de la competencia, y aquí te mostraré 6 funciones que uso todo el tiempo, y todo eso es gracias a este ecosistema. Hablemos primero de mi función favorita llamada Hand Off. Con esta vas a poder continuar haciendo lo que estabas haciendo en tu teléfono, tu tableta o tu computadora en otro dispositivo. Digamos que estoy leyendo un artículo y quiero verlo en una pantalla más grande, pues en mi iPad o computadora estará apareciendo un icono de la aplicación y puedo tocarlo para continuar leyendo. Eso mismo funcionará en otras aplicaciones como notas, mensajes y más, y lo puedes hacer también viceversa. Si estás en tu computadora y quieres continuar en tu iPhone, simplemente activas el modo de multitarea y tocas abajo la aplicación para poder abrirla en ese mismo lugar donde estabas en tu teléfono o tu tableta. Incluso también esto funcionará directamente en tu reloj, ya que si recibes un mensaje, por ejemplo, y lo abres y quieres contestarlo cómodamente en tu computadora, ya te estará apareciendo el icono para poder abrirlo directamente en tu computadora e ir a ese mensaje. Otra función sumamente útil es AirDrop, la cual te permite pasar archivos fácilmente entre iPhone y iPhone, entre tu iPhone y tu computadora. También si tienes una tableta, también directamente a tu computadora y de forma inversa. De esta manera puedo enviar videos que grabo directamente en mi iPhone a mi computadora para poder editarlos sin tener que utilizar un cable para poder pasarlos. También esto es excelente para enviarle fotos o documentos a tus amigos, familiares o también hasta extraños, ya que cuando abres el menú de compartir y seleccionas AirDrop, verás todas las personas que están cerca de ti con equipos de Apple. Incluso ahora también vas a poder tocar dos teléfonos y con solo hacer eso vas a poder pasar esos archivos sin tener que seleccionarlos directamente de una lista y encontrar ese dispositivo específicamente. Para mí este cambio es uno muy bueno, ya que no tendrás que estar buscando en esta larga lista de equipos disponibles, sino que puedes compartir directamente con esa persona. Esta función es excelente porque se enviarán las fotos y videos en la calidad completa sumamente rápido, a diferencia de enviarlo por ejemplo en WhatsApp, que sin duda alguna se baja la calidad. AirDrop también se usa para poder transferir tu contacto y tu información, ya sea de correo electrónico o teléfono, a otra persona con tan solo tocar estos dos teléfonos a la misma vez. Cabe la pena mencionar que esto también está disponible en los Apple Watch para que alguien te pueda pasar su información de contacto con tan solo llevar su teléfono cerca de tu reloj. Incluso hasta puedes hacerlo ese movimiento ahora con iOS 18 para poder pasarle dinero a otra persona de una manera sumamente fácil. Esto será excelente para cuando quieras, por ejemplo, pagarle a una persona que no esté directamente en tus contactos, ya que podrás tocar ambos teléfonos y se estará transmitiendo el dinero sin tener que guardar números de teléfono ni nada por el estilo. El portapapeles universal es otra función sumamente útil en mis equipos de Apple, ya que todo lo que copie en mi iPhone lo puedo pegar en mi computadora o en mi iPad y de forma opuesta. Esto lo uso constantemente cuando tengo un enlace de un video que quiero compartir en mis redes sociales, lo agarro de mi computadora, lo copio y ya está disponible en mi iPhone para poder pegarlo y compartirlo directamente a Instagram o donde yo quiera. Ahora bien, esto no solo se limita a texto, sino que también puedes copiar fotos de tu iPhone, digamos por ejemplo, y pegarlas directamente en tu computadora para que puedas trabajar rápidamente con ellas. Ahora que empiezan las clases donde vivo, la función de activar el hotspot de mi iPhone desde mi computadora o también desde mi iPad es sumamente útil para cuando quiero trabajar y no tengo un Wi-Fi disponible. De esta manera, desde mi computadora puedo ir a la sección de Wi-Fi y encender el hotspot de mi iPhone sin tener que sacarlo de mi bolsillo, ya que con tan solo varios clics ya estoy conectado directamente en mi computadora al plan de internet de mi iPhone. Obviamente esto también funciona desde el iPad si tienes una tableta sin conexión a datos, ya que puedes ir a la parte del Wi-Fi y conectarte al hotspot de tu iPhone para tener internet sin tener que hacer nada directamente desde tu teléfono, y desde esa manera podrás tener internet en tu iPad aunque tengas un modelo que no permita la conexión a datos. Yo mayormente trabajo desde mi computadora y cuando recibo una llamada no tengo que interrumpir mi flujo de trabajo porque puedo contestarla directamente desde mi computadora. Obviamente también esto funciona desde el iPad y desde ahí puedes hacer todo lo que tú quieras con la llamada, activar el altavoz, marcar cualquier número, en fin, lo que sea.
También puedes transferir la llamada que empezaste directamente en tu iPhone a tu computadora o a tu tableta si quieres continuar en otro dispositivo para que puedas moverte entre todo el ecosistema. La próxima función del ecosistema de Apple que quiero contarte es la más reciente y es la de poder utilizar tu iPhone directamente desde tu computadora. Esto fue algo que llegó con iOS 18 y macOS 15 y con esta función vas a poder acceder a tu teléfono completamente, ya sea abrir Instagram, TikTok, en fin, las aplicaciones que quieras directamente en tu computadora. En estas aplicaciones vas a poder escribir lo que quieras utilizando el teclado de tu computadora y el mouse. También vas a poder ir a la pantalla de inicio, activar el modo de multitarea, puedes hacer incluso hasta el iPhone más grande o pequeño. En fin, puedes tener control completo sobre lo que pasa en tu teléfono directamente en tu computadora. Apple ha hecho que este método sea sumamente privado y una vez entonces autorices esta conexión, vas a comenzar a recibir notificaciones de tu iPhone directamente en tu computadora y desde ahí vas a poder brincar a tu teléfono para poder contestar ese mensaje sin tener que utilizar tu dispositivo. Incluso también vas a poder utilizar la función de poder arrastrar un archivo desde tu computadora a tu iPhone para que puedas compartirlo rápidamente. Es cierto que existe AirDrop, pero si ya estás directamente con tu iPhone abierto y ya estás en la computadora, pues simplemente puedes arrastrarlo para poder compartirlo. Esto para mí es excelente, ya que cuando por ejemplo quiero compartir un video a Instagram y activar todas las funciones de música y más, algo que no está disponible desde la página web para computadora, puedo arrastrar el archivo desde mi Mac y llevarlo a mi teléfono. Realmente ambas de estas funciones las llevo utilizando por muchos meses desde que llegaron y sin duda alguna hace el proceso de utilizar mi teléfono con mi computadora de una manera más útil, ya que no me interrumpe mi flujo de trabajo. En fin, esto solamente es un vistazo a todas las funciones que puedes hacer cuando tienes el ecosistema de Apple, ya aquí en el canal hice un video más detallado por si quieres verlo, pero estas sin duda alguna son mis favoritas y las que uso prácticamente todos los días. Lo mejor de todas estas funciones es que están asociadas a tu cuenta de Apple y a tu iCloud, así que a medida que añadas más dispositivos a tu ecosistema, ya estas funciones también estarán disponibles en estos dispositivos sin tener que hacer nada para que puedas sacar el máximo a ese nuevo dispositivo que te compres. Ahora que hemos llegado al final de este video, ¿qué piensas sobre esta parte del ecosistema de Apple? ¿Cuál de todos estos productos tienes y cuál de todas estas funciones es la que disfrutas utilizar más? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.